Bien, pues vamos a iniciar. Tuvimos una serie que le titulamos Querida Iglesia, ¿verdad? Y esta es la última de los mensajes de esta serie llamada Querida Iglesia. Y el título del mensaje para esta tarde es ¿Tienes oídos para oír? Es la pregunta, ¿tienes oídos para oír? Ahora, hace como unos 14 años aproximadamente, estaba yo en mi casa. Estaba sentado en la sala, platicando con mi esposa estaba por ahí en la cocina, haciendo algo, y yo estaba hablando, pues, dirigiéndome a ella, y baja mi niña. En ese entonces tenía como 3 o 4 años. Ella baja de arriba de su recámara, y llega y se para exactamente enfrente de donde yo estaba, y empieza a hablar conmigo como lo solía hacer. Ella seguido llegaba conmigo y se ponía a hablar o a jugar de algo, ¿no? Entonces, pues yo le contestaba que sí a lo que ella me decía, pero yo seguía viendo a mi esposa. Y así varias veces. Ella hablaba algo y yo me dirigía a mi esposa, hasta que ella agarró mi rostro, mi cara, con sus 2 manitas, y lo puso frente a ella, y me estaba diciendo, ponme atención, ¿verdad? Me estaba diciendo, te estoy hablando y quiero toda la atención tuya, ¿verdad? Y bueno, yo entendí, y entonces ya le puse atención, porque lo que ella me estaba diciendo para ella era importante, ¿verdad? Y a veces uno suele no escuchar o oír, pero sin poner atención debida, ¿verdad? Simplemente como que sigues ahí en tus tareas normales. Y lo que Dios está diciendo aquí a las iglesias es: el que tiene oído para oír, oiga. Fíjense cómo dice: el que tiene oído para oír, pues oiga. Pero eso de que oiga es no nada más escuche el sonido de lo que voy a decir, sino ponga atención debida a lo que estoy diciendo, porque lo que voy a decir es sumamente importante. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estas 7 cartas es bastante importante para nosotros. Pero Dios espera, hermanos, que nosotros, los que estamos escuchando este mensaje en esta hora, pongamos toda la atención y salgamos de aquí no solamente diciendo, bueno, el mensaje estuvo interesante o tenía información interesante. No, que salgamos de este lugar habiendo tomado decisiones importantes para nuestra vida. Decisiones de cambio, decisiones de transformación en nuestras vidas. Y, hermanos, lo que yo quisiera que se quedara en el corazón de ustedes es lo siguiente: el Señor Jesús, lleno de gloria, nos llama a oír con atención lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Nuevamente, el Señor Jesús, lleno de gloria, nos llama a oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia Jericó en particular en esta tarde? Bueno, 3 cosas. La primera es lo que voy a reconocer. Segundo, lo que voy a reprochar. Y en tercero, lo que voy a recomendarte. Tres cosas en particular. Primero, lo que te voy a reconocer. Y es un resumen de lo que vimos en cada una de las cartas. ¿Qué es lo que Dios reconoce? Bueno, a la iglesia de Éfeso le reconoce su arduo trabajo. El trabajo, dice en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Entonces, Dios conoce cuando trabajamos arduamente para Él. Pero no es cierto, y no me van a dejar mentir, que muchas veces nos metemos en nuestras tareas personales, en nuestras actividades, o a veces hasta en nuestro descanso o nuestras rutinas, ¿verdad?, personales, y nos olvidamos de trabajar para el Señor. Hermanos, es un privilegio trabajar para el Señor, un privilegio muy grande. Miren, hay empresas importantes en nuestra ciudad que pudieran contratarnos, y si alguna de esas empresas importantes nos llamara, nosotros nos sentiríamos privilegiados de decir: me acaba de contratar una empresa muy, muy importante. Pues, hermanos, más importante que todos es Dios. Y trabajar para Él, hermanos, es un privilegio. Aunque no veamos una remuneración económica en el momento, bueno, trabajar para Cristo, hermanos, es lo más grande que nos puede suceder. Y Jesús reconocía que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, que trabajaba arduamente. ¿Qué entendemos por arduo?
Es algo que produce esfuerzo. Es algo que demanda sacrificio, que demanda entrega y que demanda compromiso. Yo quisiera preguntarles a ustedes en esta hora, hermanos, hermanas, ¿ustedes sienten que trabajan arduamente para el Señor? ¿Que arduamente están haciendo la voluntad de Dios para que el reino de Dios crezca? ¿Que arduamente están haciendo algo para que la iglesia del Señor sea edificada? ¿Sí? Además, otra de las cosas que reconoce el Señor es ser perseverante. A la iglesia de Éfeso le dice también, y paciencia, o sea, que permaneces, que continúas, que sigues adelante a pesar de las situaciones. Los cristianos muchas veces somos muy dados a comenzar con mucho ánimo, pero no terminamos con el mismo ánimo con el que comenzamos. Somos muy buenos para emocionarnos y entusiasmarnos, para decir, sí, yo lo voy a hacer, yo me encargo, no, esto va a estar muy bien. Pero al paso del tiempo, cuando vienen los cambios de temperatura, llegan los fríos intensos, llegan los calores intensos, llegan las lluvias intensas, llega el cansancio y otros compromisos, y empezamos como que a patinar, como que sí, al principio estaba muy bien, pero ahora, y empezamos a poner excusas. No, Dios quiere que seamos perseverantes. Dios quiere que como comenzamos, así terminemos la obra. El apóstol Pablo, con dignidad, acabó su carrera y dijo, he acabado la carrera, he terminado la obra, he peleado la batalla, y eso es maravilloso. Ahora, otra de las cosas que Dios reconoce a la iglesia es ser intolerante ante los malvados. Le dice el versículo 2, dice, y que no puede soportar a los malos. Y eso es importante, hermanos. A veces nosotros pensamos que en la iglesia podemos hacer lo que queremos. En la iglesia podemos hacer lo que sea. Pero sabes, hermano, lo importante del trabajo en la iglesia son las motivaciones con las que lo haces. Cuando tú tienes una motivación correcta, seguramente, hermanos, el resultado glorificará al Señor. ¿Sí? Pero cuando no tienes una motivación correcta, entonces, hermano, pues lo que estás haciendo realmente a quién glorifica. Si no es que a lo mejor a ti mismo nada más. Bueno, ser intolerante ante los malvados. ¿Cómo se imaginan ustedes a la iglesia de Éfeso intolerante? Cuando ellos veían a un hermano o una hermana en la iglesia que se estaba desviando de la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que le permitían a ese hermano o esa hermana que se desviara? Yo creo que lo más pronto posible, con mucho amor, se acercaban al hermano y le decían, hermano, eso que estás haciendo no está bien. Eso no va a traer bendición ni a tu vida ni a la vida de los hermanos. Eso puede ser de piedra de tropiezo para la vida de los demás. Entonces, era una iglesia intolerante. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer esto. ¿Cuál es la razón por la que a veces las iglesias nos volvemos tolerantes? Porque pensamos, hermanos, que si nosotros accedemos a que la persona haga lo que quiere, pensamos que así no se va a ir. Así va a estar ahí. Pero hermanos, ¿qué clase de cristianos pudiéramos tener si permitimos que cada cristiano meta al mundo a la iglesia a su antojo o a como quiere? No, pues es que así se hace allá, o así se hace en aquel lado, o así se acostumbran a hacer las cosas, o así acostumbrado a hacer las cosas yo. Pues sí, pero para Dios no son las cosas así. Tenemos que buscar la santificación a nuestro Dios. También, hermanos, otra de las cosas que reconoce de esta iglesia es estar dispuesto a sufrir por causa de la obra de Cristo. Porque sabes, hermano, se sufre por causa. A lo mejor no sufrimos como los misioneros que van al Medio Oriente. A lo mejor no sufrimos en el sentido de que nos separamos de la familia y ya no los volvemos a ver por periodos largos de tiempo porque vamos allá lejos a llevar la palabra. A lo mejor no sufrimos de esa manera. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es sufrimiento hacer tu mejor esfuerzo, trabajar para el Señor y luego después cosechar de parte de la congregación malas actitudes, malas conversaciones, poco interés en involucrarse en la obra del Señor, apatía o indiferencia? La Biblia dice en su palabra en Proverbios, dice Dios, corrige al sabio y te amará. Y sabes, hermano, a veces las iglesias tenemos miedo a corregir.
Pero la Biblia nos enseña que cuando tú corriges a un sabio, esa persona te va a amar. Pero dice también la palabra, corrige al necio y te aborrecerá. O sea, el necio está bien en la iglesia mientras no le digas nada, mientras no le pidas que cambie nada, mientras no le modifiques su forma de ser, sus actividades o su conducta. Mientras no le señales nada, el necio está bien. Pero en el momento en el que comienzas tú a señalar algo, ¿qué hace el necio? No, ya me voy. Voy a hacer otra cosa, me voy para otro lado. En aquel lugar sí me dejan hacer lo que quiero. Y sacan cualquier excusa, la que sea. La que sea. Otra de las cosas que Dios reconoce, hermanos, de las iglesias, es ser fiel. A pesar de la tribulación y de la pobreza también, como lo era la iglesia de Esmirna. En el capítulo 2, en el versículo 9 dice la palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabes, hermano? A veces pensamos, a mí cómo me gustaría tener mucho dinero, porque si yo tuviera mucho dinero lo dedicara a la obra y entonces pudiera hacer cosas bien grandes. Mira, si tú no eres fiel con lo poquito que tienes, tampoco vas a ser fiel si Dios te concediera más. Si tú no le entregas a Dios lo poquito que tienes y le sirves con corazón sincero, con entrega y con compromiso, con lo que tienes, hermano, cuando tengas, hermano, no lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que tienes, el problema está en el corazón, Así que, hermano, estar dispuesto a sufrir por causa de la obra de Cristo, ser fiel a pesar de la tribulación y la pobreza. Pero otra de las cosas que Dios le reconoce es proclama su nombre en medio de la casa de Satanás. ¿Sabes qué es la casa de Satanás? Es el lugar donde Satanás reina, el lugar donde está. Y no necesariamente puede ser una casa en particular, pero a veces, hermanos, hay barrios, hay colonias, donde la gente dice, no, ahí no te metas. Porque ahí, ¿verdad? Reina Satanás. Ahí Satanás está a todo lo que da. Pues hay gente que vive ahí y ahí glorifica el nombre de Cristo Jesús. Porque tú dices, oye, pues es que ahí para dónde te haces, todo el mundo se contamina unos contra otros, con otros. Pero hermanos, hay gente que aún con todo esto permanece fiel. Aún ahí pueden testificar el nombre de Cristo. Arriesgan sus vidas hablando de Cristo Jesús. A veces, hermanos, hay trabajos en las empresas que son muy cómodos y el ambiente es muy agradable, trabajos de oficina muy limpios, así como estamos ahorita en el clima y todo muy bien. Pero, hermanos, hay trabajos muy difíciles. Hay trabajos donde hay mucha corrupción. Hay trabajos donde hay mucha inmoralidad. Hay trabajos donde hay mucha presión para pecar. Hay trabajos donde hay muchas palabras malsonantes. Hay trabajos donde hay mucho doble sentido. ¿Y cómo le hace un cristiano en un lugar de ese tipo? En una casa de Satanás, en un lugar donde Satanás está ahí reinando. ¿Cómo le hace el cristiano? Tiene que ser fiel. El propósito es ser fiel. Y el Señor glorifica, o el Señor más bien reconoce a los cristianos que están sufriendo y son fieles en medio de la tribulación y en la pobreza. Proclama su nombre en medio de la casa de Satanás como el remanente de Pérgamo. También, hermanos, otra de las cosas que Dios reconoce de la iglesia de Tiatira, por ejemplo, es el amor por los hermanos. El amor por los hermanos. El amor es necesario. La Biblia dice que el mundo conocerá que somos los discípulos de Cristo si pueden ver amor los unos por los otros. Pero ¿qué, hermanos? Si solamente están viendo de parte nuestra crítica. ¿Qué si solamente están viendo de parte de nosotros juicio y chisme de los unos con los otros? ¿Qué si solamente estamos cuidándonos de los hermanos porque no hay amor entre nosotros? No, Dios quiere que nos amemos, hermanos. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos apreciemos. Que nos valoremos. Que nos ayudemos por amor los unos y nos sirvamos por amor los unos a los otros. Entonces, hermanos, amor es otra de las cosas que Dios reconoció. Pero además, hermanos, también Dios reconoce la fe en Dios. La fe en Dios.
Porque hay mucha gente que dice, no, pues es que esto no se va a poder. No, esa persona nunca se va a convertir. No, él no va a cambiar. No, hermanos, necesitamos fe. Si la iglesia de Jesucristo no tiene fe, hermanos, entonces ¿quién la va a tener? ¿Se acuerdan hace años, 2009, 2010, 2011, cuando la maldad se multiplicó aquí en la ciudad? Cuando inclusive se metían a las iglesias y asaltaban y metían, a todos les quitaban sus celulares, sus relojes. Y eso pasó mucho en varias iglesias. Y muchas iglesias cerraron algunos cultos por la tarde. Otras iglesias entraban y pues entraban y cerraban con llave, y entraba uno y cerraban con llave. En esa ocasión nosotros teníamos reunión ahí en la iglesia por las tardes. Y llega un hermano y nos dice, hermano, yo te recomiendo que ya no tengas el culto por la tarde, porque las cosas estaban bien pesadas. Ahí a una colonia al lado se habían metido a su iglesia. Y yo le digo, pero es que si nosotros somos la iglesia, somos de alguna manera la esperanza que el mundo tiene. Y si nosotros cerramos nuestras puertas en el momento de la prueba, de la dificultad, pues hermanos, se supone que ¿quién tiene que tener fe en Dios? Los viajes a San Fernando, Tamaulipas. San Fernando es una de las ciudades más complicadas en esto. Y gente nos decía, hermanos, ya no vayan. Y decíamos, no, tenemos que ir porque no vamos para allá solamente porque queremos. Vamos porque Dios nos envió. Y hacíamos, hermanos, viajes para allá y Dios nos guardó en todo momento. Pero Dios quiere, hermanos, que tengamos fe en Él. También, hermanos, mantenerte en crecimiento. A veces crecemos por una etapa, pero luego pasan años y no volvemos a crecer. ¿En qué podemos crecer nosotros, hermanos? Por ejemplo, ¿cómo está tu crecimiento en cuanto a tu lectura de la palabra de Dios? ¿Eres fiel a la lectura de la Biblia? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Lees la Biblia? ¿Eres fiel a la oración? ¿Tienes tus tiempos de oración con el Señor? ¿Eres fiel a la casa de Dios? ¿Te congregas regularmente en la iglesia? ¿Eres fiel al servicio a Dios? ¿Has crecido? ¿Cómo está tu vida? ¿Ha crecido de tu involucramiento anterior al involucramiento que estás haciendo ahora? Entonces, necesitamos, hermanos, mantenernos en crecimiento. Aunque haya poquitos, hermanos, inclusive que guarden sus vidas para el Señor, aunque haya un remanente pequeño, Dios reconoce ese remanente pequeño dentro de las iglesias, ¿verdad? Porque Dios lo que ve es el corazón de la gente. También, hermanos, guardar la palabra de Dios. Las iglesias no estamos para entretener a los demás ni para hacer shows, para que la congregación se sienta atraída. Estamos para predicar la palabra, para enseñar la Biblia como debe de ser. Es lo que tenemos que hacer. Y Dios reconoce esto de la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3, en el versículo 8, dice Dios allí en su palabra: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces vemos ahí, hermanos, cómo la palabra de Dios tiene que ser guardada. Tiene que ser, hermanos, enseñada. Y por cierto, hermanos, vamos a estar enseñando una serie los jueves, que se llama Teología Sistemática, que son las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, para que crezcamos, para que nosotros tengamos firmeza en lo que creemos y por qué lo creemos, cuáles son nuestras bases de nuestro conocimiento bíblico, y no seamos movidos fácilmente de un lado hacia otro. Y además, hermanos, Dios también reconoce a esta iglesia, dice que no niega su nombre, o sea, que testifican con amor, y que a pesar de las dificultades que están, ellos ponen el nombre de Dios en alto siempre. Ahora, lo que Dios reprocha, ¿qué es lo que Dios pudiera reprochar a la iglesia Jericó? El Espíritu habla a la iglesia y nos dice lo que te voy a reprochar. Por ejemplo, hermanos, perder el amor por Dios.
Llega un momento en que las iglesias muchas veces se mantienen en el camino nada más por el qué dirán. No, es que si me aparto, ¿qué dirán? Si no voy, ¿qué dirán? Si ya no sirvo, pues entonces, ¿qué dirán? Y si ya no lo hago como lo hacía antes, pues entonces, ¿qué dirán? No, hermanos, el qué dirán no es lo importante. Lo importante es si Dios es honrado con lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer lo que hacemos porque amamos a Dios. Jesucristo se presenta en todas las iglesias como el Todopoderoso, como el soberano Dios, como el Rey de Reyes. Así se presenta en las iglesias, ¿verdad? Y así tenemos nosotros también que amarlo a Él por lo que Él es. Y nuestra razón de estar aquí es por Dios, no es por los hermanos. No es porque los hermanos me van a ver, no, es porque Dios quiere que lo haga. Dios nos pidió que llevemos el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? A todos los rincones, a todos los lugares hay que enseñar la palabra. Entonces, perder el amor por Dios es una cosa que Dios reprocha. También, hermano, tolerar a personas que hacen pecar a otros. La doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Balaam enseñó a Barak a cómo es que el pueblo de Dios podía contaminarse, ¿sí? Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta, ¿sí? Pero regularmente las personas que hacen pecar a otros, no crean que llegan y se presentan y le dicen, oye, hermano, te voy a seducir para que caigas y cometas pecado. No creas que va a llegar un hermano y te va a decir, oye, ¿qué te parece si pecamos? ¿Qué le vas a decir si viene un hermano y te dice, ¿qué te parece si pecamos? Pues le vas a decir que no. Pero el diablo es muy sutil. Y las formas en las que entra, hermanos, son muy atrayentes. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, entender esto. La doctrina de Balaam era algo que hacía caer a los demás, pero además Balaam servía a Dios por intereses personales, por lo que él iba a obtener al hacer lo que estaba haciendo. Y nadie debemos servir al Señor por esto. También, hermanos, tolerar hermanos que hacen acepción de personas. Y esto se llama la doctrina de los nicolaitas. O sea, una diferencia entre el clero y el laico, entre el estudiado y el que no ha estudiado. O sea, acepción de personas. Eso no se debe de hacer tampoco, porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Y así tenemos que ser la iglesia, aprender a amarnos unos a otros y no valorarnos por el conocimiento, por el estrato social que uno u otro tiene, sino valorarnos porque somos hijos de Cristo, porque somos hermanos los unos de los otros, porque somos personas que Dios ama. Por eso tenemos que valorarnos entre nosotros. Y esto se lo dijo a la iglesia de Pérgamo en capítulo 2, versículo 15. Pero los que hacen acepción de personas, la doctrina de los nicolaitas. Pero también, hermanos, tolerar hermanos que enseñan a la iglesia a ser livianos, permisivos y faltos de carácter para mantenerte ante las presiones de este mundo. Se lo dijo a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, en el versículo 20. Sabes, hermano, tenemos que desarrollar carácter para decirle no al pecado, no a lo que está mal, no a aquellas cosas que pueden dar un mal testimonio. Aquellas cosas, hermanos, que pueden comunicar algo que no está correcto. Tenemos que aprender, hermanos, a no tolerar esto. Ahora, ¿qué significa? ¿Vas a correr a los hermanos? No, no los corres, pero sí tomas un tiempo para exhortar. Tomas un tiempo para sentarte con los hermanos y decir, mira, hermano, esto no está bien. O mira, hermana, esto no es correcto. Esto no es agradable. O esto puede ser un mal testimonio para ti y puedes afectar tu vida y afectar la vida de los demás. Entonces, hermanos, tolerar, hermanos que enseñan a ser livianos, permisivos, faltos de carácter. Además, otra de las cosas que Dios reprocha a la iglesia es que las obras no sean perfectas delante de Dios. Y cuando hablo de perfectas, hablo con buenas intenciones, porque, hermanos, nosotros no podemos hacer obras perfectas. Solamente Dios es perfecto y Él puede hacer obras perfectas. Nosotros somos seres humanos, pero cuando habla de perfectos, habla de que con un corazón puro, con un corazón correcto, dando lo mejor de nosotros, a lo mejor de mí.
a lo mejor no pudiera hacer mucho a la vista de otros, pero Dios sabe qué es lo que es mejor de mí. Y Dios sabe qué es lo más que puedo hacer. Él sabe que hay cosas que no puedo hacer. Pero lo que sí debe saber Dios es que yo voy a dar mi mejor esfuerzo en cada cosa que yo haga. Y no me voy a comparar con otros hermanos, los que pueden hacer las cosas mejor que yo. Gloria a Dios por ellos. Los que tienen talentos mejores, los que tienen capacidades y conocimiento mejor. Gloria a Dios por ellos. Que ellos lo hagan de corazón puro y que honren a Dios. Y yo también voy a hacer lo mismo. A final de cuentas, Dios sabe quién soy y así me ha llamado. Entonces, así tenemos que hacer nosotros. Otra de las cosas, hermanos, que Dios reprocha es la tibieza. El mensaje que vieron ustedes el domingo pasado, sí, la tibieza. Que no sirvas en la iglesia. Dios dice, por cuanto no eres ni frío, ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. O sea, porque no puedes servir como las aguas frías que venían a la iglesia de la Odisea, a la ciudad de la Odisea. No puedes refrescar la vida de otros con el evangelio. O porque no puedes sanar la vida de los demás con las aguas termales y ser de salud espiritual para la vida de los demás. Porque eres tibio. Y porque la tibieza provoca náuseas en la boca de nuestro Dios. Por esa razón te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. O sea, Dios no aprueba la tibieza. En otras palabras, Dios no aprueba que tú no sirvas. Todos servimos, hermanos. Todos podemos servir a nuestro Dios. En algo, en alguna área. Y así que, hermanos, tenemos que servir. Además, otra de las cosas que Dios reprocha es el orgullo de la autosatisfacción. La gente, hermano, muchas veces dice, no, yo estoy bien. Como decían los hermanos de la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, en el versículo 17. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios les dijo, tú no sabes que eres un pobre, un ciego, un desventurado, un desnudo. Pero ¿cuál era la opinión que ellos tenían de ellos mismos? Yo estoy bien. Y muchas veces, hermanos, cuando un hermano con amor se acerca con nosotros y nos señala que estamos haciendo algo mal, nuestro orgullo nos dice, no, yo estoy bien. Y dile al hermano que tú estás bien. Pero hermanos, eso no está bien. Porque, hermano, ¿qué gana el hermano viniendo a señalarme a mí que yo estoy haciendo algo que está mal? ¿Acaso él gana algo con eso? No. ¿Por qué lo hace? Porque me ama. Entonces yo necesito, hermanos, no darle cabida a la autosatisfacción en mi vida, sino aceptar el reconocimiento, reconocer el consejo que se me da, la exhortación, que un hermano se atreve con amor a acercarse a mi vida, para que mi vida no sea destruida, para que mi vida no se vaya por ahí y se pierda. Tenemos que aceptar, hermanos, esto. Y por último, hermanos, en tercer lugar, lo que te reconoce o lo que Dios está dispuesto a recomendar, lo que Dios recomienda, hermanos, en tercer lugar, para la iglesia. El Espíritu habla a Jericó y le da estas recomendaciones. Dice, la primera es, recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Voltea hacia atrás. Acuérdate cómo hacías las cosas al principio. Acuérdate del amor con el que tú servías al principio. ¿Por qué caíste de ahí? ¿Por qué ya no haces las cosas igual? ¿Cuáles son tus excusas por las que el día de hoy no estás sirviéndole a Dios como le servías antes? Recuerda de dónde has caído. Y además Dios dice, arrepiéntete. Y arrepiéntete se lo dice a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Sardis y de la Odisea. En el capítulo 2:5, 2:16, 3:4 y 3:19 vemos que Dios llama al arrepentimiento a estas iglesias. Y luego le dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Capítulo 2, en el versículo 5 de Éfeso, le recomienda, vuelve otra vez atrás. Vuelve al principio, haz las primeras obras. Y luego también, hermanos, otra recomendación, no temas el padecimiento. Porque, hermano, el cambio que tú hagas en tu vida va a traer padecimiento. O sea, para poder hacer las primeras obras vas a tener que dejar de hacer algo que has estado haciendo, que te ha quitado ese fervor con el que le servías al principio. Entonces Dios te dice, haz las primeras obras, vuelve atrás y no temas.
el padecimiento, se lo dijo a la iglesia de Esmirna. Además, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo, de manera orgullosa, de manera satisfecha, él podía decir: Señor, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he terminado lo que Dios me pidió que hiciera. Por lo demás me está guardada la corona. También, hermanos, otra recomendación es: retén las cosas buenas que has hecho. Se lo dijo a Tiatira, capítulo 2, versículo 25. Se lo dijo a Filadelfia, capítulo 3, versículo 11. Retén, permanece, no tires a la basura esas cosas buenas que tú has estado haciendo. Además, otra recomendación: compra las riquezas espirituales de parte de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la Odisea? Le dijo: compra oro refinado en fuego de mí. Son las riquezas espirituales. Dios te llama a ti, hermano. ¿Cómo compras oro refinado de parte de Dios? Valora tu comunión con Dios. Valora tu tiempo de oración. Ora. Crece en tu compromiso con la iglesia. Sírvele al Señor. Haz su voluntad. Son riquezas, hermanos, que vienen de parte de Dios, que están por encima de las cosas materiales que este mundo pudiera ofrecernos. La verdadera santidad de Dios, como esas vestiduras blancas. Dice: compra vestiduras blancas para que te vistas. ¿Sí? Verdadera santidad y visión de parte de Dios para ver lo que Dios quiere que veamos. En conclusión, hermanos, en esta hora, el Señor dice 7 veces a las iglesias, 7 veces dice: al que venciere, al que venciere. ¿Qué dice Dios? Al que venciere yo le daré, al que venciere yo haré, al que venciere le daré esta esperanza. 7 veces lo dice Dios. Ahora, nosotros entendemos, hermanos, que el que vence es aquella persona que está en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero, ¿cuál es la característica que distingue al que vence? Al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? Los que vencen, los que hacen lo que Dios está pidiendo. ¿Sí? Las recomendaciones, los consejos, los reproches. ¿Sí? Se necesita vencer. Hay que vencer. Y una persona que tiene a Cristo tiene el poder para vencer. Es un vencedor ya en Cristo Jesús. Y ya por último, hermanos, a todas les dice, 7 veces aparece esta expresión, nuevamente aparece esta expresión que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta para nosotros en esta tarde es: hermano, ¿tienes oídos para oír? ¿Tienes oídos para oír? Entonces, haz lo que Dios te está pidiendo. Haz lo que Dios te está demandando. Haz lo que Dios te está llamando. Cambia, es lo que Dios está diciendo. Cambia, haz un cambio en tu vida. Toma decisiones. Si a lo largo de estas semanas que Dios ha estado hablando a nosotros, Dios te ha hablado a ti, tú cambia. Toma una decisión de cambio. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios te haga una persona diferente. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no sé si Dios te ha hablado a tu vida, hermano, en esta tarde. Pero si Dios ha hablado a tu vida, en este momento, toma una decisión de cambio. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás sirviéndole al Señor con todo tu corazón? ¿Tu motivación es Cristo Jesús? ¿Estás creciendo o estás decreciendo? ¿Estás retrocediendo o vas en crecimiento? Pero Dios te llama a crecer. Dios te llama a ser fiel hasta la muerte. Dios te llama a permanecer. Y aunque no tengamos todas las posibilidades económicas para servirle como otros lo hacen y con las cosas que otros hacen, Dios no espera verse impresionado por esas cosas. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo que podemos hacer. Así que, hermano, sé fiel a Dios aún en medio de la pobreza o en medio de la tribulación
o en medio de las pruebas por las que estemos pasando. Pero sé fiel al Señor hasta el final. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en esta hora. Te pedimos, Dios, que tú ayudes, Señor, a nuestros corazones a hacer lo que tú reconoces como bueno en esta carta que diste a las iglesias. A no hacer aquellas cosas que tú ves y que tú reprochas a estas iglesias. Y a hacer aquello que tú recomiendas que se haga para volver nuevamente a ser agradables delante de ti. Padre Santo, solamente tú puedes ver nuestro corazón. Y en esta hora, Dios, yo te pido que tú nos ayudes a tomar decisiones. Hermanos, si Dios te ha hablado en esta hora, ¿te gustaría entregarte a Cristo Jesús y hacer cambios en tu vida? Hacer cambios oportunos, cambios adecuados. Si Dios te está llamando, ¿por qué no te pones en pie ahí en tu lugar? Y ahí en tu lugar le dices, Señor, yo sí tengo que hacer cambios. Tú me hablaste a mí y yo sí necesito hacer cambios. Yo quiero ser sensible a tu voz. Y quiero cambiar algunas áreas de mi vida con base a lo que tú me has enseñado en esta hora. ¿Habrá alguien que se pone en pie y ora conmigo y le dice al Señor, Señor, aquí estoy? Padre, tú puedes ver nuestros corazones. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. No podemos hacer nada que realmente, Señor, te honre y te glorifique. Oh Padre, levanta a esta congregación y permite que haya fruto en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento en esta hora. Bien. Hermanos, con base